Bienvenidos a Oremos la Palabra en el séptimo domingo del tiempo ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne, para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora tomemos y leamos el Evangelio del séptimo domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y lloren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Ahora, busquemos lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. Este domingo, el Evangelio toca nuestra identidad de discípulos de Jesús, el amor y el perdón a los enemigos. El texto se compone en dos partes: exigencia de amar a los enemigos e invitación a superar toda condena dirigida a los otros. La enseñanza evangélica choca de inmediato con nuestras reacciones espontáneas. Lo normal ante una ofensa o una agresión es responder con otra semejante, incluso mayor. En cambio, Jesús nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y lloren por los que los difaman. Es decir, Jesús pide al discípulo responder al mal con el bien. Las imágenes como poner la otra mejilla al agresor u ofrecer la túnica expresan la disponibilidad para responder con bien a quien nos hace daño. La justicia de Dios que Jesús enseña es explicada por San Pablo cuando dice que cuando éramos nosotros enemigos de Dios, Él nos reconcilió mediante la muerte de su Hijo. Esto significa que a pesar de ser pecadores, rebeldes, Dios no se contentó con soportarnos con paciencia e ignorar nuestra falta, sino que tomó una actitud muy distinta. Nos amó hasta el extremo de entregarnos a su propio Hijo. En eso consistió su justicia. No en darnos el castigo que merecíamos, sino en darnos lo que necesitábamos.
la redención mediante la entrega de lo más preciado, su Hijo amado. La formulación central del Evangelio, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman, se reduce a dos conclusiones. Desde la realidad humana a la regla de oro como norma de conducta. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Y desde la mirada de Dios, que es el modelo decisivo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Esto nos sitúa en el centro del Evangelio de Jesús y nos descubre el corazón de Dios. Tal vez la más profunda tendencia de los hombres sea el egoísmo, amar a los demás solo en cuanto representan un valor para mi vida. En cambio, el Evangelio de Jesús nos ofrece un ideal: sembrar siempre el bien, amar sin buscar una respuesta, dar sin esperar recompensa, devolver con bien los males recibidos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Este es el rostro de Dios que nos revela a Jesús. Su compasión es infinita. No solo no rechaza a los pecadores, sino que los ama y perdona y los invita a la comunión con Él. En esto es precisamente en lo que consiste la salvación. El Antiguo Testamento vislumbraba ya de alguna forma ese camino. El primer libro de Samuel presenta una gran victoria de David cuando Saúl lo perseguía para matarlo, a pesar de no haberle hecho algún mal. Su única falta era haber tenido un éxito mayor al del rey, quien preso de envidia veía a David como enemigo que debía eliminar. En cierto momento, es a David a quien se le presenta la oportunidad de acabar con la vida de su perseguidor. Abisai, su servidor, viendo al rey Saúl a merced de ellos, le dice a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave en la tierra con su misma lanza. Pero David responde: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Más adelante, David hará saber a Saúl que aunque lo tuvo en sus manos, decidió perdonarle la vida, puesto que era ungido del Señor. De esta forma tuvo lugar el triunfo mejor para David, el cual también perfila ya la enseñanza de Jesús. En la lógica de Dios, el triunfador es el que perdona y tiene misericordia, como David o como el propio Jesús. El odio, el rencor, la enemistad, el resentimiento, la venganza son cáncer que crece de modo incontrolable con muchas formas de metástasis. Su daño corroe nuestra vida, nos sumerge en espiral devastadora de violencia que engendra más violencia. En cambio, el perdón es el testamento escrito por el propio Jesús en la cruz, la herencia y la bendición otorgadas desde el costado traspasado por una lanza asesina, pero convertido en manantial del que brota la vida. El agua y la sangre capaces de purificar el odio esparcido a lo largo del mundo en toda la historia humana. El Señor nos cura con su misericordia y su perdón. Aprender este ejemplo es tarea del discípulo de Cristo. Alimentados con la Eucaristía de este domingo, construyamos a nuestras comunidades y a nuestras familias en el perdón y la reconciliación, a pesar de las muchas heridas infligidas, a pesar de tanto dolor y tanta muerte. Oremos ahora al Señor que nos ha hablado. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor.
Donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Donde haya discordia, que yo ponga unión. Donde haya error, que yo ponga verdad. Donde haya duda, que yo ponga fe. Donde haya desesperanza, que yo ponga esperanza. Donde haya tiniebla, que yo ponga luz. Donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Haz que no busque tanto el ser consolado como el consolar, el ser comprendido como el comprender, el ser amado como el amar. Porque dando es como se recibe, olvidándose de sí mismo es como se encuentra a sí mismo, perdonando es como se obtiene perdón, muriendo es como se resucita para la vida eterna. Amén. Que tengan todos un buen domingo. Gracias.